¿Sabías que el ego es la causa número 1 de desconexión emocional? Convierte el amor en un campo de batalla de orgullo, susurrando que siempre tienes la razón mientras erosionas silenciosamente la confianza. Hoy quiero hablar sobre un tema que puede cambiar la forma en que experimentas el amor, cómo el ego socava silenciosamente la conexión emocional. Descubramos cómo esta barrera silenciosa afecta sus relaciones y qué puede hacer para superarla. El ego, una fuerza invisible pero poderosa, da forma a la forma en que nos vemos a nosotros mismos y a cómo nos conectamos con los demás. En las relaciones, a menudo actúa como escudo y espada, protegiendo nuestro sentido de identidad y cortando sutilmente los cimientos de la intimidad. Aunque su presencia puede ser difícil de reconocer, el ego juega un papel central en muchos de los conflictos y desconexiones que surgen entre la pareja. En esencia, el ego es una imagen que creamos de nosotros mismos, dando forma a cómo queremos ser vistos y comprendidos. Anhela validación y evita cualquier cosa que amenace su sentido de importancia. Sin embargo, en las relaciones, el ego puede convertirse en un saboteador silencioso, priorizando la autoconservación sobre la conexión genuina. Cuando el ego domina, el amor se vuelve condicional. Es posible que nos encontremos llevando la cuenta, buscando tener razón en cada discusión o utilizando las debilidades de nuestra pareja como una forma de sentirnos superiores. Estos comportamientos crean muros, lo que hace que sea más difícil experimentar la apertura y la vulnerabilidad que requiere la intimidad real. Carl Jung, uno de los pensadores más profundos de la psicología, describió el ego como un fragmento de la psique, una herramienta necesaria para navegar por el mundo, pero que debe estar equilibrada. Según Jung, el ego prospera en la separación, definiendo yo en oposición a tú. Si bien esta separación nos ayuda a establecer la individualidad, también puede cegarnos ante las necesidades y emociones de aquellos a quienes amamos. En la delicada danza de las relaciones, el ego a menudo choca con las partes más profundas y auténticas de nosotros mismos. Se resiste al compromiso, por temor a que ceder signifique perder. Sin embargo, esta resistencia conduce a ciclos de malentendidos y distanciamiento emocional. La paradoja es que precisamente lo que busca el ego, la seguridad, se vuelve inalcanzable cuando se sacrifica la conexión. Comprender el papel del ego en las relaciones no se trata de borrarlo, sino de aprender a reconocer su influencia. Solo a través de la conciencia podemos comenzar a cambiar de patrones impulsados por el ego hacia una conexión más profunda y significativa con nosotros mismos y los demás. Para comprender cómo el ego destruye las relaciones, primero debemos explorar qué es realmente el ego. Carl Jung describió el ego como el centro de nuestra mente consciente, la parte de nosotros que dice «yo soy». Es el filtro a través del cual vemos el mundo, moldeando nuestras experiencias y cómo percibimos a los demás. Si bien nos da un sentido de identidad, también crea barreras que definen no solo quiénes somos, sino peligrosamente quiénes no somos. La función principal del ego es la supervivencia. Protege nuestro sentido de identidad, fortalece nuestra autoestima y nos ayuda a navegar las complejidades de la vida diaria. De esta manera, el ego no es inherentemente malo. Jung reconoció que un ego sano es esencial para funcionar en el mundo. Sin él, careceríamos de un sentido coherente de quiénes somos y qué representamos. Sin embargo, el ego no es la totalidad de lo que somos. Es simplemente una pieza de un rompecabezas mucho mayor. Jung introdujo el concepto del yo sombra, las partes de nosotros que reprimimos porque no se alinean con la imagen que nuestro ego quiere proyectar. Estos aspectos ocultos, vulnerabilidades, miedos y deseos, a menudo contienen la clave para comprender la influencia del ego. Cuando evitamos integrar la sombra, el ego se vuelve rígido, aferrándose a una falsa sensación de superioridad o control.
En las relaciones, esta rigidez se manifiesta como actitud defensiva, celos o incapacidad para llegar a acuerdos. El ego anhela validación y evita cualquier cosa que amenace su imagen. Por ejemplo, cuando una pareja ofrece una crítica constructiva, el ego puede interpretarla como un ataque. En lugar de abordar la vulnerabilidad, levanta muros, desvía la culpa o arremete. Este mecanismo defensivo no solo protege al ego, sino que también aliena a la persona que nos importa, creando distancia donde más se necesita la conexión. Jung también enfatizó que el ego prospera en la separación. Se define a sí mismo por lo que no es. En las relaciones, esto puede ser destructivo. En lugar de ver a la pareja como un colaborador, el ego puede percibirla como una competencia o incluso una amenaza. Los pequeños desacuerdos se convierten en luchas de poder, mientras el ego lucha por afirmar su dominio o ganar la discusión. En el proceso, se pierde el vínculo más profundo de comprensión y respeto mutuo. Es importante reconocer que el ego no es nuestro enemigo, pero tampoco debería tener el control. Jung creía que el verdadero crecimiento proviene de la individuación, un proceso en el que integramos todas las partes de nosotros mismos: el ego, la sombra y el yo auténtico. Este equilibrio nos permite ver más allá de las limitaciones del ego y abordar las relaciones con mayor empatía y apertura. Considere con qué frecuencia el ego impulsa nuestras interacciones. ¿Alguna vez has insistido en tener razón, incluso a costa de los sentimientos de tu pareja? O tal vez hayas sentido la necesidad de demostrar su valía, enmascarando sus inseguridades con orgullo o bravuconería. Estos comportamientos surgen del miedo del ego a quedar expuesto o disminuido. Pero como enseñó Jung, la verdadera fuerza no reside en las defensas del ego, sino en nuestra voluntad de afrontar y aceptar nuestras imperfecciones. Cuando el ego está equilibrado, se convierte en un puente en lugar de una barrera. Nos ayuda a afirmar nuestra individualidad mientras permanecemos abiertos a las perspectivas y necesidades de los demás. Sin embargo, cuando el ego no está controlado, nos lleva a ver las relaciones como transacciones. ¿Qué puedo ganar en lugar de qué podemos construir juntos? Este cambio de perspectiva es esencial si queremos fomentar conexiones auténticas y duraderas. Comprender el ego no se trata de rechazarlo, sino de aprender a trabajar con él. Al reconocer su papel e integrarlo con nuestro yo más profundo, podemos transformar el ego de una fuerza destructiva a una herramienta para el crecimiento personal y relacional. Las formas en que el ego destruye las relaciones son sutiles pero profundamente impactantes y a menudo se esconden a simple vista. Se infiltra en las interacciones diarias, transformando momentos de conexión en conflictos de orgullo y autoconservación. En esencia, el ego busca priorizarse a sí mismo por encima de todo, pero este instinto crea fisuras donde la intimidad debería prosperar. Una de las formas más claras en que el ego manifiesta su fuerza destructiva es a través de la actitud defensiva. Cuando una pareja expresa una preocupación o frustración, el ego interpreta instantáneamente estos momentos como ataques personales. En lugar de escuchar con apertura, reacciona con excusas, desvíos o contraargumentos. Por ejemplo, un simple «siento que no has estado presente últimamente» puede desencadenar una respuesta como «siempre estás exagerando, hago mucho por nosotros». Esta actitud defensiva instintiva bloquea el diálogo significativo, haciendo que ambos socios se sientan ignorados e invalidados. Otra forma en que el ego destruye las relaciones es a través de su incesante necesidad de control. En las asociaciones saludables, las decisiones se toman en colaboración y se respetan ambas voces. Pero un individuo impulsado por el ego podría ver la colaboración como una amenaza a su autoridad. Pueden insistir en tener razón en las discusiones o manipular sutilmente situaciones
para asegurarse de que sus necesidades siempre sean lo primero. Con el tiempo, esta dinámica crea un desequilibrio, dejando a uno de los miembros de la pareja sintiéndose impotente y al otro consumido por su necesidad de dominar. Igualmente dañina es la tendencia del ego a resistirse a la responsabilidad. Admitir la culpa requiere humildad, algo que al ego le cuesta aceptar. En lugar de decir, lo siento, me equivoqué, el ego puede torcer la situación, culpando a factores externos o incluso a la pareja por sus errores. Esta evitación de responsabilidad no solo profundiza los conflictos, sino que también erosiona la base de confianza de la que dependen las relaciones. Quizás la táctica más silenciosa pero corrosiva del ego sea el uso de la proyección. Esto ocurre cuando un individuo atribuye inconscientemente sus propias inseguridades, miedos o defectos a su pareja. Por ejemplo, alguien que se siente inadecuado puede acusar a su pareja de ser demasiado crítica o desdeñosa, incluso cuando ese no sea el caso. La proyección distorsiona la realidad, convirtiendo desacuerdos menores en problemas más grandes, alimentados por luchas internas no resueltas. La incesante búsqueda de validación por parte del ego es otra forma en que socava las relaciones. Anhela una afirmación constante para mantener su imagen de superioridad. Esto puede manifestarse como una búsqueda excesiva de elogios, la necesidad de ser elogiado por cada contribución o un sentimiento de amenaza cuando una pareja logra el éxito. En lugar de celebrar las victorias de cada uno, el ego convierte la relación en una competencia, donde la alegría de una persona se siente como la pérdida de la otra. La empatía, piedra angular de las relaciones sólidas, a menudo se ve eclipsada por la perspectiva egocéntrica del ego. El ego prioriza sus propias necesidades y narrativas, lo que dificulta comprender verdaderamente los sentimientos o el punto de vista de la pareja. Por ejemplo, durante una discusión, el ego puede centrarse únicamente en elaborar la refutación perfecta en lugar de escuchar genuinamente. Esta falta de empatía crea una distancia emocional, haciendo que la pareja se sienta invisible y no amada. Incluso, comportamientos aparentemente pequeños, como guardar rencor, surgen de la incapacidad del ego para dejarse ir. El perdón requiere vulnerabilidad y voluntad de liberar el orgullo, pero el ego se aferra a los errores del pasado como una forma de afirmar la superioridad moral. Esto crea un ciclo tóxico donde se acumulan conflictos no resueltos, envenenando la relación con el tiempo. En muchos sentidos, el fracaso fundamental del ego en las relaciones es su resistencia a la vulnerabilidad. La verdadera intimidad requiere apertura, voluntad de compartir miedos, admitir debilidades y confiar plenamente en la otra persona. Pero el ego ve la vulnerabilidad como una debilidad, algo que debe evitarse a toda costa. Construye muros para protegerse, pero esos mismos muros mantienen fuera el amor y la conexión. Las formas en que el ego destruye las relaciones son variadas, pero sus efectos son universales. Al priorizar el orgullo, el control y la autoconservación, el ego crea un ambiente donde el amor no puede florecer. Reconocer estos patrones es el primer paso para liberarse de sus garras y reconstruir las relaciones sobre una base de respeto y comprensión mutuos. El ego enmascara la vulnerabilidad al convencernos de que la apertura es una debilidad más que una fortaleza. En su esfuerzo por protegernos, el ego construye muros que nos protegen de la exposición emocional. Sin embargo, esos mismos muros impiden una conexión genuina, convirtiendo las relaciones en campos de batalla de orgullo en lugar de santuarios de confianza. En el centro de esta dinámica se encuentra el miedo del ego a ser visto como defectuoso o inadecuado. La vulnerabilidad requiere admitir imperfecciones, pero el ego
se nutre de proyectar una imagen de fuerza y descontrol. Por ejemplo, en lugar de expresar tristeza o dolor, alguien influenciado por su ego podrá a elegir enojo o indiferencia, emociones que le resultan seguras de mostrar. Este mecanismo de protección, crea distancia, dejando a ambos socios sintiéndose aislados. El concepto de Carl Jung del yo sombra arroja luz sobre este comportamiento. La sombra es la parte de nosotros mismos que ocultamos, muchas veces por miedo a que no sea aceptada. Al enmascarar la vulnerabilidad, el ego se asegura de que la sombra permanezca invisible, pero esta supresión tiene un costo. Las inseguridades y los miedos que no se abordan se agravan y se manifiestan de maneras que alteran la armonía de una relación. El ego puede interpretar el intento de cercanía de la pareja como una amenaza, lo que lleva a una actitud defensiva o incluso a la retirada. La paradoja de la estrategia del ego es que la vulnerabilidad es lo que más necesitan las relaciones para florecer. Cuando compartimos nuestros miedos, dudas e inseguridades, invitamos a una intimidad y una comprensión más profundas. Sin embargo, el ego se resiste a esta apertura por temor a que la exposición conduzca al rechazo. En cambio, nos anima a usar una armadura emocional, escondiéndonos detrás del sarcasmo, el perfeccionismo o incluso el silencio. En la práctica, esto podría parecer como negarse a admitir cuando se está equivocado, incluso en desacuerdos menores, porque hacerlo se siente como perder. O podría implicar ignorar los sentimientos de su pareja para evitar confrontar su propio malestar emocional. Estas acciones, aunque aparentemente protectoras, erosionan la confianza y la cercanía que sustentan una relación sana. El ego también enmascara la vulnerabilidad mediante el control. Al dominar las conversaciones, las decisiones o incluso las emociones, crea una ilusión de seguridad. Pero el control no es conexión. La verdadera intimidad requiere la voluntad de dar un paso hacia lo desconocido, correr el riesgo de ser malinterpretado y confiar en la fuerza de la relación misma. Liberarse de las garras del ego comienza con reconocer sus tácticas. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que me dejé ver plenamente, sin pretensiones? ¿Cuándo fue la última vez que expresé miedo o tristeza sin endulzarlo? Estas preguntas pueden revelar cuán profundamente ha influido el ego en su comportamiento. Comprender cómo el ego enmascara la vulnerabilidad no se trata de culpar, sino de tomar conciencia. Cuando vemos las formas en que nos frena, podemos comenzar a desmantelar esas barreras, abriéndonos a las conexiones auténticas que anhelamos. Las señales de que su ego está dañando su relación son a menudo sutiles y se introducen en las interacciones sin previo aviso hasta que sus efectos se vuelven innegables. El ego trabaja silenciosamente, creando patrones de comportamiento que te distancian de tu pareja y alteran el equilibrio necesario para una conexión sana. Reconocer estos signos es crucial para liberarse de sus garras. Uno de los indicadores más claros es la necesidad de tener siempre la razón. En las discusiones, el ego te empuja a concentrarte más en ganar que en comprender. Las conversaciones que podrían conducir al crecimiento se convierten en campos de batalla donde la perspectiva de su pareja es descartada o invalidada. Por ejemplo, podrías insistir en demostrar un punto incluso cuando no sea importante, haciendo que tu pareja se sienta desvalorizada o no escuchada. Esta búsqueda incesante de tener razón socava la colaboración y el respeto mutuo. Otra señal de alerta es evitar la rendición de cuentas. Admitir la culpa resulta amenazador para el ego, ya que equipara vulnerabilidad con debilidad. En lugar de decir, cometí un error, podrías echarle la culpa a tu pareja o a circunstancias externas. Esta negativa a asumir responsabilidades fomenta el resentimiento, ya que su pareja se siente agobiada tanto por el conflicto como por su resolución.
El ego también se revela a través del miedo a la crítica. Si reaccionas a la defensiva ante la retroalimentación, ya sea sobre un comportamiento, una decisión o incluso un tono de voz, es una señal de que tu ego está en juego. En lugar de ver la retroalimentación como una oportunidad para mejorar, el ego la interpreta como un ataque a su identidad, lo que lleva a contraargumentos o a cerrarse por completo. Convertir los desacuerdos en competencias es otro comportamiento impulsado por el ego. En lugar de abordar el tema en cuestión, la atención se centra en ganar la discusión, a menudo a expensas de la relación. Esta mentalidad competitiva crea un entorno en el que los socios se sienten adversarios en lugar de aliados, lo que debilita la confianza con el tiempo. El impacto del ego también aflora en la invalidación emocional. Cuando ignoras los sentimientos de tu pareja diciendo cosas como «estás exagerando» o «eso no es lo que pasó», envías el mensaje de que sus emociones no importan. Este comportamiento surge de la incomodidad del ego al abordar la profundidad emocional, ya que prefiere mantener las interacciones superficiales y controladas. Otra señal clave es tener dificultades para disculparse sinceramente. El ego se resiste a admitir la culpa porque equipara las disculpas con la sumisión. En cambio, puede ofrecer reconocimientos poco entusiastas como «lamento que te sientas así», lo que le devuelve la culpa a tu pareja. Estas faltas de disculpas solo profundizan el conflicto y dejan cuestiones sin resolver. La influencia del ego también se puede ver en una necesidad constante de validación. Si confías en los elogios o elogios de tu pareja para sentirte bien contigo mismo, es una señal de que el ego está utilizando la aprobación externa para apuntalar su propia imagen. Esta dinámica ejerce una presión indebida sobre su pareja, quien puede sentirse agotada al intentar satisfacer sus necesidades emocionales. Evitar la vulnerabilidad es quizás el signo más revelador de una relación impulsada por el ego. La verdadera intimidad requiere apertura, pero el ego teme el rechazo y el juicio. Si te resulta difícil compartir tus miedos, inseguridades o incluso tus sueños con tu pareja, probablemente sea porque el ego te está frenando. En cambio, lo alienta a mantener una fachada de fortaleza, creando una barrera para una conexión genuina. Finalmente, el papel del ego se vuelve evidente en los patrones de control, ya sea insistiendo en tomar todas las decisiones o influyendo sutilmente en las elecciones de su pareja. El control es una forma para que el ego se sienta seguro. Sin embargo, esta dinámica despoja la relación de igualdad y colaboración, dejando a uno de los socios sintiéndose sofocado y al otro agobiado por la responsabilidad. Reconocer estos signos no se trata de culparse a uno mismo, sino de tomar conciencia de uno mismo. Las relaciones florecen cuando ambos socios están dispuestos a reflexionar sobre sus comportamientos y crecer juntos. El ego puede crear barreras, pero la conciencia y el esfuerzo intencional pueden desmantelarlas. Al identificar estos patrones, das el primer paso para fomentar una relación basada en la confianza, la empatía y el respeto mutuo. Aprender a gestionar el ego en las relaciones es esencial para crear una conexión basada en el respeto y la comprensión mutuos. El ego, cuando no se controla, genera actitud defensiva, conflicto y desconexión. Sin embargo, al tomar conciencia de su influencia y practicar intencionalmente estrategias para contrarrestarla, puede fomentar dinámicas más saludables y una intimidad más profunda. El primer paso para gestionar el ego es la autoconciencia. Reconocer cuando el ego tiene el control requiere atención plena. Prestar atención a tus pensamientos, emociones y reacciones. Pregúntese, ¿por qué estoy enojado? ¿Estoy defendiendo mi orgullo o estoy abordando una preocupación real? Por ejemplo, durante una discusión, observe si está más concentrado en demostrar su punto
que en resolver el problema. Simplemente, reconocer que tu ego está en juego puede alterar su dominio y crear espacio para una respuesta más constructiva. Las prácticas de atención plena son particularmente efectivas para cultivar esta conciencia. Técnicas como la meditación o la respiración pueden ayudarte a hacer una pausa antes de reaccionar impulsivamente. Unas cuantas respiraciones profundas durante un momento acalorado pueden crear la claridad mental necesaria para responder pensativamente en lugar de a la defensiva. Estos momentos de reflexión le permiten pasar de reacciones impulsadas por el ego a acciones basadas en la empatía y la comprensión. Otra herramienta imprescindible es la escucha activa. El ego a menudo se resiste a escuchar porque prioriza la autoexpresión sobre la comprensión. Para contrarrestar esto, haga un esfuerzo consciente por escuchar plenamente la perspectiva de su pareja sin interrumpir ni preparar su refutación. Reflexionar sobre lo que has escuchado, como decir, entiendo que te sientas herido porque, puede aliviar la tensión y mostrarle a tu pareja que sus sentimientos importan. Esta práctica no solo fortalece la comunicación, sino que también ayuda a desmantelar la necesidad del ego de dominar las conversaciones. Practicar la humildad es otra estrategia clave. El ego se nutre de la superioridad, lo que hace difícil admitir faltas o disculparse. Sin embargo, reconocer tus errores es una forma poderosa de reconstruir la confianza y mostrarle a tu pareja que valoras la relación más que tu orgullo. Una disculpa sincera no solo resuelve el conflicto, demuestra vulnerabilidad, lo cual es esencial para profundizar la conexión. La empatía es igualmente importante en el manejo del ego. El ego tiende a centrar tu propia perspectiva, lo que dificulta ver las cosas desde el punto de vista de tu pareja. Para contrarrestar esto, póngase activamente en su lugar. ¿Cómo podrían sentirse en este momento? ¿Qué necesitan para sentirse apoyados? Este cambio de enfoque del yo al nosotros ayuda a crear un sentido de asociación en lugar de oposición. Los límites también juegan un papel crucial en el manejo de comportamientos impulsados por el ego. Establecer límites claros y respetuosos garantiza que ambos socios se sientan valorados y escuchados. Por ejemplo, si un desacuerdo se vuelve acalorado, puedes establecer un límite como: tomemos un descanso y volvamos a revisar esto cuando ambos estemos tranquilos. Esto no solo evita una escalada, sino que también indica que priorizando la salud de la relación antes que ganar la discusión. La terapia y la autorreflexión son herramientas invaluables para gestionar el ego. La terapia individual puede ayudarle a explorar las causas fundamentales de los comportamientos impulsados por el ego, como las inseguridades o las experiencias pasadas que dan forma a sus reacciones. La terapia de pareja, por otro lado, proporciona un espacio seguro para que ambos aborden dinámicas relacionadas con el ego y desarrollen formas saludables de relacionarse entre y. Carl Jung enfatizó la importancia del trabajo interior, y abordar el ego a través de una guía profesional se alinea con este principio. Las prácticas de gratitud también pueden debilitar el control del ego. El ego a menudo se fija en lo que falta o en lo que percibe como una amenaza. Al centrarse intencionalmente en lo que aprecia de su pareja y de la relación, cambia la narrativa de la escasez a la abundancia. Por ejemplo, tomarse el tiempo para reconocer los esfuerzos de su pareja o expresar gratitud por su apoyo fomenta una dinámica positiva que contrarresta la tendencia del ego a criticar o controlar. Finalmente, gestionar el ego requiere un compromiso con la vulnerabilidad emocional. Compartir tus miedos, inseguridades y esperanzas con tu pareja crea un espacio para una conexión auténtica. El ego puede resistirse a esta apertura
por temor al juicio o al rechazo, pero la vulnerabilidad es la base de la verdadera intimidad. Cuando ambos socios están dispuestos a ser vistos plenamente, más allá de las máscaras que crea el ego, cultivan una relación basada en la confianza y el crecimiento mutuo. Manejar el ego en las relaciones es una práctica que dura toda la vida, no una solución de una sola vez. Exige paciencia, intencionalidad y voluntad de afrontar verdades incómodas sobre uno mismo. Sin embargo, las recompensas de este esfuerzo son profundas. Al priorizar la conciencia, la humildad y la empatía, puedes transformar la dinámica impulsada por el ego en una asociación donde florecen el amor y el respeto. Reconectarse con su verdadero yo es el antídoto contra la influencia del ego en las relaciones. Mientras que el ego se nutre de la separación y el control, el verdadero yo busca autenticidad, equilibrio y conexión. Cuando nos realineamos con esta parte más profunda de nosotros mismos, creamos espacio para dinámicas más saludables, tanto con nuestra pareja como internamente. Carl Jung creía que el verdadero yo es la esencia de quienes somos, más allá de nuestros roles, logros e identidades impulsadas por el ego. A diferencia del ego, que se define a sí mismo mediante la comparación y la validación externa, el verdadero yo se basa en la totalidad. No es necesario que sea correcto o superior porque ya está completo. Pero para acceder a esta parte de nosotros mismos, primero, debemos enfrentar las barreras que crea el ego. Un paso fundamental para reconectarse con su verdadero yo es reconocer la sombra, un concepto central de la psicología junguiana. La sombra contiene las partes de nosotros que negamos o reprimimos, miedos, inseguridades o deseos que el ego considera inaceptables. Estos aspectos ocultos a menudo influyen en nuestro comportamiento de manera inconsciente, como proyectar nuestras inseguridades en nuestra pareja o reaccionar a la defensiva ante las críticas percibidas. Al traer la sombra a la conciencia, comenzamos a integrar estos aspectos, reduciendo el control del ego. La vulnerabilidad juega un papel fundamental en este proceso. El ego resiste la vulnerabilidad porque teme el rechazo o el juicio, pero la verdadera conexión contigo mismo requiere aceptar la imperfección y permitirte ser visto tal como eres. Esto podría significar admitir cuando siente miedo o compartir un sueño que le parezca profundamente personal. La vulnerabilidad no debilita las relaciones, los fortalece, fomentando la confianza y la intimidad. Otro camino hacia el verdadero yo es dejar de lado las creencias limitantes arraigadas en el ego. Por ejemplo, creencias como «tengo que ser perfecto para ser amado» o «no puedo mostrar debilidad» surgen del deseo del ego de proteger su imagen. Estas narrativas nos mantienen atrapados, impidiéndonos expresar plenamente quiénes somos. Liberar estas creencias requiere reflexión y autocompasión. Pregúntese, ¿a qué historias sobre mí me estoy aferrando? ¿Me están ayudando a crecer o me mantienen pequeño? La gratitud es otra herramienta poderosa para reconectarse con el verdadero yo. El ego a menudo se centra en las carencias, lo que falta, lo que está mal o lo que podría salir mal. Practicar la gratitud cambia esta perspectiva, conectándote con el presente y ayudándote a apreciar lo que tienes. Este cambio simple pero profundo debilita el dominio del ego y te acerca a tu yo auténtico. Reconectar con tu verdadero yo también implica alinear tus acciones con tus valores. El ego tiende a priorizar la gratificación inmediata o la aprobación externa, pero el verdadero yo actúa desde un lugar de integridad. Reflexiona sobre lo que realmente te importa, ya sea la bondad, la honestidad o el crecimiento personal, y deja que estos valores guíen tu comportamiento en las relaciones. Esta alineación crea una sensación de satisfacción que ninguna validación externa puede proporcionar. Finalmente,
pasar tiempo en soledad puede ayudarte a profundizar tu conexión con tu verdadero yo. El ajetreo de la vida a menudo amplifica el ego, alejándonos de la introspección. Tomarse momentos intencionales para sentarse con sus pensamientos, meditar o simplemente observar sus emociones puede revelar ideas sobre quién es usted detrás del ruido. Esta práctica no solo te beneficia a ti, también mejora sus relaciones al brindar una sensación de calma y claridad a sus interacciones. Reconectarse con su verdadero yo no es un destino, sino un viaje. Cada paso que das hacia la autenticidad fortalece tu capacidad para navegar las relaciones con gracia y apertura. Cuando operas desde esta parte más profunda de ti mismo, ya no sientes la necesidad de controlar, defender o demostrar. En cambio, crea un espacio para que florezcan el amor, la comprensión y el crecimiento. El ego, aunque a menudo se considera una fuerza destructiva en las relaciones, también puede ser un poderoso catalizador para el crecimiento. Sus desafíos revelan las áreas donde necesitamos sanación, reflexión y transformación. Al comprender cómo opera el ego, podemos comenzar a cambiar nuestras relaciones de luchas de poder a asociaciones basadas en el respeto, la empatía y la autenticidad. En esencia, el ego no es inherentemente malo. Es una parte necesaria de nuestra psique que nos ayuda a navegar por las complejidades de la vida. Sin embargo, cuando no se controla, prioriza la autoconservación sobre la conexión, convirtiendo el amor en una transacción en lugar de un viaje compartido. Esta tensión entre las defensas del ego y el deseo de unidad del alma es donde ocurre el verdadero crecimiento. Reconocer la influencia del ego no se trata de autocrítica, sino de autoconciencia. Cada vez que el ego emerge, ya sea en actitud defensiva, en control o por miedo a la vulnerabilidad, presenta una oportunidad para hacer una pausa, reflexionar y elegir de manera diferente. Estos momentos, aunque incómodos, son invitaciones a dejar de lado viejos patrones y abrazar una forma más profunda de relacionarnos, tanto con nosotros mismos como con quienes amamos. Carl Jung enfatizó la importancia de integrar todas las partes de nosotros mismos: el ego, la sombra y el verdadero yo. Esta integración no significa borrar el ego, sino equilibrarlo, permitiéndole servirnos en lugar de controlarnos. Cuando abordamos las relaciones con este equilibrio, dejamos de ver a nuestros socios como adversarios o extensiones de nosotros mismos. En cambio, los vemos como iguales, merecedores de la misma comprensión y compasión que buscamos para nosotros mismos. La mayor lección del ego es que la conexión requiere coraje, el coraje para admitir los errores, aceptar la imperfección y amar sin condiciones. Al utilizar los desafíos del ego como espejo, no solo mejoramos nuestras relaciones, sino que también nos embarcamos en un camino de profundo crecimiento personal. El viaje para trascender el ego no es fácil, pero sí transformador. Nos permite reemplazar el miedo por confianza, el orgullo por humildad y el aislamiento por intimidad. Cuando aprendemos a navegar la influencia del ego con conciencia e intención, creamos espacio para relaciones que no solo son funcionales, sino profundamente satisfactorias. Si disfrutó de este contenido, asegúrese de darle me gusta, comentar y suscribirse para mantenerse actualizado con más ideas y debates. Su compromiso nos ayuda a crecer y brindarle aún más valor a usted y a los demás. Gracias por ser parte de este viaje.